estos momentos me gustaría invitar a Leslie, que tiene pues una parte especial. Tengo un poema que va dedicado para las madres, que dice: una mujer y madre ejemplar vale mucho más que las piedras preciosas. Ella trabaja feliz con sus manos. De todas partes trae provisiones a la casa. Se levanta bien temprano en la mañana, da de comer a su familia. Ella trabaja muy duro, fuertemente, y es capaz de hacer todo su trabajo. Comprueba que sus negocios marchen y trabajen hasta la tarde y en la noche. Siempre tiene algo que dar a los pobres y ayuda a los necesitados. Es alabada por la gente y todos la respetan. Espera el futuro con confianza. Habla con sabiduría y enseña a la gente a ser amorosa y amable. Jamás es perezosa. Cuida que todo marche bien en la casa. Sus hijos hablan bien de ella. Hay muchas mujeres y madres buenas, pero tú eres la mejor de todas. La madre que respeta al Señor es digna de alabanza. Que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. Muy bien, muchas gracias, Leslie. Bueno, como decíamos, hoy es un día doblemente especial, es sábado y mañana se celebra aquí en España, al menos, el Día de la Madre. Es verdad que las madres latinas tenéis 2 días de las madres cada año y eso pues es una ventaja, pero aún así es poco comparado a lo que merecéis tener, porque la verdad que es un trabajo muy arduo. Y bueno, en esta mañana me gustaría dar la bienvenida sobre todo a Omar, que nos visita desde Ecuador. ¿Qué tal? Omar, bienvenido, siéntete como en casa. Muy bien, pues en esta mañana he titulado el tema Madre, solo hay una. Y me gustaría empezar con una cita de Elena de White del Hogar Cristiano, que yo creo que podría ser el inicio y el final de este tema. Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. Fijaros, después de Dios, el poder de una madre en favor del bien es el más fuerte que haya podido conocer esta tierra. Cuenta una historia que un maestro, una vez, estaba enseñando sobre los polos magnéticos y las propiedades que tenían los imanes. Al día siguiente presentó a los estudiantes una prueba. Les hizo un examen. Y entonces, en este examen, les dijo: mi nombre contiene la M, tiene 4 letras y recoge las cosas. ¿Qué soy? Dice que la mayoría, más de la mitad de los estudiantes respondieron mamá, ¿no? Como aquel que recoge las cosas, que tiene 4 letras y que contiene la M. Mañana se celebra el día en España de los seres más especiales que han transitado la historia de este mundo, las madres. Una de las definiciones de madre de la Real Academia Española es la siguiente: mujer con cualidades atribuidas a una madre, especialmente su carácter protector y afectivo. ¿Coincidís con esta definición? Que una madre, entre todas sus cualidades, especialmente está la de su carácter protector y su carácter afectivo. Las mamás son maestras, son jueces, son verdugas a veces, son jardineras, son cocineras, son administradoras, son enfermeras, son doctoras, son psicólogas, choferes, consejeras, forjadoras del carácter, suaves voces diciendo te amo, constructoras de actitudes y, lo más importante, los hijos tienen la primera impresión del amor de Dios a través de sus madres. En medio de todo lo que es una madre, de todas las cualidades y de todo lo que una madre se esfuerza, en medio de todo, son las que imprimen el carácter de Dios en sus hijos. Cuando Dios pensó en algo excelso, algo que pudiera reflejar el amor incondicional por la raza humana, algún ser que pudiera inspirar los más delicados y sublimes pensamientos y acciones, Dios pensó en una madre. A tal punto, la madre puede inspirar los más elevados pensamientos que el Dios del universo no tuvo a mal dejarse comparar con ella.
Hay versículos en la Biblia que comparan el amor de Dios al amor de ¿quién? De una madre hacia sus hijos. Dios no tiene ningún problema en comparar su amor al amor de una madre. Y sé que quizás aquí me estoy refiriendo a las madres, pero también a los hijos, porque todos hemos tenido una madre, porque todos hemos crecido con una madre. Quizás no todas las madres han sido ejemplares, pero madre solo hay una. La expresión más hermosa y descriptiva del amor de Dios en toda la Biblia, la frase que más puede ayudarnos a entender la infinidad del amor divino, aparece en Isaías 49:15, y os quiero invitar a buscarlo. Isaías 49:15 refleja el amor de Dios de una forma singular. Dice lo siguiente, en forma de pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Podrá una madre olvidar a aquel ser que ha tenido durante la mayoría de casos 9 meses, otros quizás menos, en su vientre? Aunque esto, que es algo inconcebible, que nunca va a pasar, llegara a pasar, yo nunca me olvidaré de ti. Fijaros cómo compara Dios el amor que tiene hacia nosotros. Dice, algo que jamás va a pasar, que es que tu madre se olvide de ti, porque eso nunca va a pasar, pero aunque llegara a pasar, yo no me olvidaré de ti. Está poniendo en comparación estos dos casos. Me gustaría hablar a las madres que hay aquí presentes, las que más trabajan, las que más se preocupan, las que siempre estáis pendientes de las necesidades de vuestros hijos, las que siempre tienen tiempo para escucharnos, las que son muchas veces pasadas por alto, aquellas que pasan casi inadvertidas durante el año hasta que llega el primero o el segundo domingo de mayo. Porque madre solo hay una. A pesar de que muchas veces todos los esfuerzos que se hagan no son suficientes o no se ven resultados, o quizás muchas veces no son los resultados que uno espera, pero madre solo hay una. Dijo Waldo Emerson, los hombres son lo que las madres hacen de ellos. Fijaros, qué papel tan importante. Es muy difícil calcular la influencia que una madre tiene sobre sus hijos, porque muchas veces el hijo se acuerda ya cuando es adulto, ya cuando le toca ser a él padre o cuando le toca ser madre. Muchas veces lo hace, pero las madres no son testigos de que realmente su hijo hizo caso a esa enseñanza. Hoy debemos reconocer que son las madres las que forman el fundamento básico de la membresía de nuestra Iglesia. Los estudios demuestran que por lo general son las madres las que asisten a la Iglesia y traen a sus hijos. Son ellas las que se ocupan de la educación espiritual de sus hijos. Son ellas las que animan a sus hijos a participar de las diferentes actividades de Iglesia y las que dedican más tiempo en la comunión de la fe cristiana a los pequeños. Yo recuerdo a mi madre que pues siempre está la lucha cuando uno es adolescente de querer ir a la iglesia, de quedarse en casa, de no participar. Y recuerdo que mi madre siempre me decía, venga hijo, ven, acompáñame. Entonces yo decía, mamá, voy luego. Y me decía, ¿me vas a dejar ir sola? Y entonces digo, mamá, no seas así. Y digo, venga, va, voy, pero por acompañarte. Y al final, todos los sábados iba, pero por ella, por acompañarle, por no dejarle sola. Luego, es verdad que ella me dejaba estar con mis amigos, ¿no? Entonces, al final yo estaba distraído y ella ahí callada, pero plantaba su semillita de decir, al menos está aquí, al menos está en la iglesia. Y ella era como una hormiguita. Trabajaba poquito a poquito, parecía que no, pero iba trabajando en favor mío, de su hijo. Luego, también era un testimonio para mí verla a ella leyendo El deseado de todas las gentes día sí, día también. Ella se levantaba y en vez de, poner la tele y verse cualquier cosa, que luego lo hacía por la tarde, pero en la mañanita lo primero que hacía era ponerse a leer El deseado de todas las gentes y era su ratito con Dios, su momento con Dios. Y yo me quedé con eso grabado en la mente. En ese momento no me importaba, no me influía, pero ahora lo recuerdo y digo, ¡qué mujer! La Iglesia, entendiendo esta realidad, publicó una declaración del Comité Administrativo de la Conferencia General que dice lo siguiente, es de 1995, y dice, mantenemos que la mujer debe jugar un rol mayor en el liderazgo y las decisiones que toma la Iglesia y la sociedad.
creemos que la Iglesia terminará su misión solamente cuando la mujer esté capacitada de alcanzar su potencial total. De 1995. Creemos que realmente la Iglesia alcanzará su cenit cuando ¿quién? Cuando las mujeres alcancen su cenit personal. En la Biblia encontramos historias de grandes hombres. Podemos encontrar a hombres de fe, a hombres que fueron probados, a hombres que fueron tentados y superaron la prueba, a hombres que desobedecieron a Dios y luego tuvieron otra oportunidad. Pero muchas veces olvidamos que los hombres son, como dije antes, lo que las madres hacen de ellos. Mujeres más conocidas o madres más conocidas en la Biblia. Eva, ¿vale? La madre de toda la raza humana. Sara, la madre de Isaac, el hijo de la promesa. Jocabed, la madre de Moisés, ¿verdad? Ana, la madre del sacerdote y profeta Samuel. Ruth, la madre de Isaí, padre de David, rey de Israel. Y María, la madre del mismísimo Jesús. Podría hablar de cualquiera de estas mujeres, podría hablar de cualquiera de estas madres y hacer un sermón de cada una de ellas. Pero no solo de ellas, sino que también el cristianismo, a lo largo de la historia del cristianismo, ha tenido mujeres muy influyentes. Mujeres que quizás no aparecen sus nombres en el libro de la Biblia o en los libros de historia, pero que crearon una diferencia. Por ejemplo, está Crispina, Perpetua y Felicita, su esclava, mujeres que realmente dieron su vida para sacrificar el Evangelio y para sacrificar su fe. Filomena, Helicones de Tesalónica, grandes mujeres que adornan la historia del cristianismo con historias realmente fascinantes. Pero en esta mañana me gustaría hablar de aquellas madres que pasan casi inadvertidas, no de aquellas que tienen un diploma en su cuarto por todo lo que hicieron, o no de aquellas que quizás dieron su vida en favor del Evangelio, sino aquellas madres que pasan un poco más inadvertidas, que aparentemente son comunes, pero que no son comunes. Vengo a hablarte de aquella madre que se levanta en la mañana para preparar el desayuno y acompaña a sus hijos al colegio. Vengo a honrar a la que trabaja largas jornadas para llegar a casa y seguir trabajando aún en casa. También a aquellas que, cansadas y con sueño, se acuestan al lado de sus hijos para darles la lección de escuela sabática de ese sábado. Aquellas madres cuyos nombres no aparecen en los libros de historia son aquellas que me gustaría hablar en esta mañana. Cuenta una anécdota que un día estaba un padre queriéndole explicar a su hija, sobre el matrimonio, ¿no? ¿Qué era el matrimonio? ¿En qué consistía el matrimonio? Así que este padre dijo: a ver cómo lo puedo hacer, y buscó el libro de la boda, buscó el álbum de la boda, y entonces le empezó a enseñar fotos de su boda, de la boda de ellos dos, para poderle explicar a su hija qué era el matrimonio. Cuando terminó toda la explicación, le dijo a la niña si tenía alguna pregunta. Y ella, apuntando a una foto de la bienvenida, de la recepción de la boda, dijo: papi, ¿aquí fue cuando mamá empezó a trabajar para nosotros? Era el concepto que ella tenía. El concepto que ella tenía es que la mamá era la que hacía todo, la que venía a trabajar para la familia, porque son mujeres incansables. Son mujeres que están constantemente detrás de cada esfuerzo de la familia. Me gustaría que pudiéramos buscar en nuestra Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. 2 de Timoteo 1, 3 al 5. Podría hablar de cualquiera de las madres conocidas que he dicho antes, pero me gustaría hablar de dos que no son tan conocidas y que no son tan nombradas. Os hablaré de Loida y Eunice. Loida y Eunice. La abuela y madre de Timoteo. Dice así, 2 de Timoteo 1, 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas siento deseo de verte, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Conocíais a estas dos madres, a Loida y Eunice? ¿Habíais escuchado
de ellas antes. Quizás no son las madres más famosas de la Biblia, pero aún así hay mucho que sacar de ellas dos. Pablo las menciona solo una vez y de pasada, pero es suficiente para notar que estamos hablando de grandes madres, de grandes mujeres que cambiaron la historia. Pablo estaba preso en Roma y mientras piensa en Timoteo, se acuerda del testimonio de su madre y de su abuela. No solo dice, Timoteo, es que eres una persona increíble. Dice, al verte a ti, me acuerdo de quién, de tu madre y de tu abuela, de la fe de ellas dos, de Eunice y de Loida. Pienso en ti y pienso en tu madre y en tu abuela. Vamos a ver 3 conceptos principales que vemos en estas dos madres. 3 conceptos. El primero, la madre debe avivar la pasión por las Escrituras. 2 Timoteo 3:15 dice lo siguiente, 2 Timoteo 3:15. Desde el 14. Persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las madres israelitas enseñaban a sus niños desde la niñez las Escrituras. ¿Esto qué quiere decir? Que desde antes que pudieran caminar, ya les enseñaban historias de Sansón, de David, ya les enseñaban las historias de Moisés, de Samuel. Ya les instruían en el camino correcto. Para la cultura judía, ser madre era el pleno sentido del Evangelio y la máxima recompensa que puede recibir una mujer en la vida. Era la idea que tenían de madre. Si tú llegas algún día a ser madre, has experimentado el Evangelio en su totalidad, por completo, y es la mayor recompensa que puedes tener en la vida. De la madre dependía la integridad moral de toda la humanidad. Fijaros, en su pensamiento, de ella depende la trascendencia del pueblo judío en este mundo y en el mundo eterno. ¿De quién? De las madres. Dependía que el pueblo judío pudiera continuar en la historia de este mundo y en la eternidad. De la madre depende que los valores judíos sean transmitidos, conservados y ejercidos por siglos enteros. Ella es la roca del hogar y la única que puede hacer de la casa una casa judía. La importancia que tenía para ellos las madres. Era la única que puede impulsar a su familia a seguir la ley judía, abrir su corazón a Dios y hacer del techo un lugar que pueda ser habitado por su presencia. Porque sin ella, el pueblo judío no existiría. Y quiero explicaros un dato importantísimo del pueblo judío. Si la madre era judía, el pueblo que salía después de ella, es decir, el niño, era 100% judío. Pero si el padre era judío y la madre no, el niño era 100% no judío. La importancia que tenían las madres en cuanto a la cultura y la transmisión de valores en el pueblo de Israel. En esencia, tanto Loida como Eunice eran obedientes al mandato divino de Deuteronomio 6, 4 al 7. Y quiero invitaros a buscarlo. Deuteronomio 6, 4 al 7 dice, desde el 3, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esto era el mandato de Dios. Háblale a tus hijos estas palabras. Diles cuánto te ama Dios. Transmíteles esta enseñanza a tus hijos. Y estas madres, Loida y Eunice, primero Eunice se la transmitió a Loida y luego Loida a Timoteo, para que pudieran recordar, reconocer y alabar al Dios de sus padres. Queridas madres, Dios quiere usaros hoy para que vuestros hijos puedan amar las Sagradas Escrituras. Sé que no es fácil, sé que muchas lo habéis intentado por activa y por pasiva. Habéis intentado hacer de todo para que vuestros hijos sigan vuestros principios.
Parece que el enemigo es más fuerte, pero enfrente vuestro tenéis un testimonio de que las oraciones de una madre son efectivas. Aquí hay un testimonio vivo de que las oraciones que una madre hace a Dios no caen en balde roto, no son en vano. Porque yo, durante mi adolescencia, como decía, estaba con un pie dentro, un pie fuera de la iglesia. Incluso en la propia iglesia, los jóvenes con los que me juntaba me llevaban afuera de la iglesia. Estábamos en una sociedad de jóvenes y en la tarde o en la noche, pues se iban de fiesta. Y yo no quería saber nada de Dios y yo me iba enfriando en mi relación con Dios. Es verdad que hubo un cambio radical en mi vida de cambiar de entorno, de cultura, de país, de todo. Y eso también ayudó. Pero ¿sabéis lo que más ayudó? Mi madre de rodillas. Saber que mi madre, cada vez que yo la llamaba, que hablaba con ella, me decía, estoy orando por ti. Hijo, pido a Dios cada día por ti. Pido que Dios te cuide, que te conserve, que te preserve. Y yo ahora estoy aquí cuando nunca pensé ser pastor o estar aquí enfrente. Cuando nunca quise esto. Pero el poder de una oración no podemos subestimarlo. Entonces, sé que muchas veces los esfuerzos que una madre hace para que su hijo realmente conozca a Dios y tenga la misma fe que vosotras, es muy difícil. Y parece que no hay resultados, pero los hay. No dejéis de orar. Esto me recuerda una vez que había 4 teólogos que estaban discutiendo de las traducciones de la Biblia. ¿Cuál versión de la Biblia les parecía mejor? El primer teólogo dijo, yo prefiero la Reina Valera del 60, por la belleza y elocuencia del lenguaje español antiguo, ¿no? Entonces decía, para mí la Reina Valera del 60 es la mejor. Otro decía, pues yo prefiero la Biblia de Jerusalén, porque es la más fiel al texto, siendo traducida no de la Vulgata, sino de los originales hebreos, arameo y griego. Un tercero decía, yo prefiero la nueva versión internacional, por su lenguaje popular y las frases contemporáneas que hacen más fácil el entendimiento de la Biblia. Y el último dice, pues yo prefiero la traducción de mi madre. Y todos empezaron a reír y él dijo, sí, ella traducía las Escrituras. Mi madre traducía cada página de la Biblia en su vida cotidiana. Es la traducción más convincente que he podido leer. Qué bonito es ver que no hay versión más clara de la Biblia que el vivirla, que el ser un testimonio vivo de lo que dice la palabra de Dios. Segundo punto, la madre debe avivar una fe auténtica. La frase auténtica o no fingida de la fe de Santiago significa que no era hipócrita, era una fe real. Realmente vivía lo que creía. No simplemente imponía una fe en sus hijos que quizás no se veía reflejada en su vida, sino que era una fe real, genuina. Y la fe genuina tiene 3 partes. Primero, es probada. La fe, para saber si es genuina, tiene que ser probada. A través de diferentes maneras, la constancia, la madurez, la estabilidad. Nuestra respuesta a las pruebas revelará la condición de nuestro corazón. Segundo, la fe genuina apela a la sabiduría divina. La mayoría de las veces no entendemos por qué pasamos por pruebas y por eso necesitamos acudir a Dios para pedirle sabiduría y que nos enseñe cuál es el camino mejor a seguir. Y tercero, la fe genuina es necesaria en la oración para que la petición sea efectiva. Orar con fe es hacerlo con la confianza de que Dios va a responder. Orar con fe por nuestros hijos es realmente saber que Dios ha escuchado esa oración y que hará su voluntad en nuestras vidas. Muchas veces, y esto me recuerda a Elena de White comenta que cuando uno de sus hijos que murió estaba súper enfermo, él, siendo pequeñito, siendo adolescente, teniendo 10, 12 años, le dijo, mamá, está bien que ores por mí, por mi salud, pero no ores para que se haga lo que tú quieres, que es que yo me sane. Ora para que sea lo que Dios quiera. Y si Dios quiere que yo muera, acéptalo. Y dice Elena de White que para ella esto le chocó muchísimo. Que su hijo tuviera la madurez de decirle, no ores para que yo me sane, porque quizás no sea la voluntad de Dios que yo me sane. Ora para que sea la voluntad de Dios en mi vida.
Un niño, pero que tenía una madurez suficiente para entender que es orar con fe, sabiendo que Dios responde nuestras oraciones. Y por último, la madre debe avivar el deseo al servicio. Hechos 16, 1 al 3, nos habla de Timoteo. Hechos 16, 1 al 3 dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Lucas habla de Timoteo en Hechos de los Apóstoles y se refiere a él como un discípulo de Cristo. Un hombre de fe genuina, con buena reputación. Todo el mundo hablaba bien de él. ¿Y sabéis por qué? Por la influencia de Eunice y de Loida. Todos veían en Timoteo y se acordaban de su madre y de su abuela y de la fe que ellas tenían, de lo grandes mujeres que eran. Timoteo estaba dispuesto a servir y por eso Pablo quiso que fuera con él y llegó a quererlo a su compañero de viaje como a un propio hijo. Toda esta historia de Timoteo, toda la vida de Timoteo, todo el testimonio de Timoteo surge de la fe de dos mujeres, de dos madres que transmitieron a sus hijos la fe genuina en Dios, la fe verdadera, que transmitieron a sus hijas el servicio, el amor a Dios. Aquí sentadas hay muchas Loidas y muchas Eunices, mujeres que quizás pasáis desapercibidas, o quizás no somos Eunices, que somos madres, pero sí somos Loidas, que somos hijos, y que también somos llamados a transmitir a otros el mensaje que hemos recibido, el testimonio que hemos recibido de nuestras madres. Quizás el testimonio de muchas de vuestras madres no sea el mejor, no sea el más correcto, pero con más razón hay que cambiar eso. Hay que darle la vuelta a la historia. Hay que ser diferentes. Susana Wesley, madre de 17 años, dos de los cuales son sus hijos John Wesley y Charles Wesley, dedicaba 1 hora al día para orar por sus hijos. Más aún, separaba 1 hora semanal para hablar con cada uno de ellos sobre temas espirituales. No ha de extrañarnos que sus hijos fueron usados por Dios para el gran revivamiento espiritual en Inglaterra y en Norteamérica. Entre sus cosas apareció un papel con una guía para educar a sus hijos, que decía lo siguiente: no permitas que el niño haga siempre su voluntad y trabaja con Dios en la salvación de su alma. Enseña al niño a orar tan pronto como pueda hablar. No le des nada por lo que llore y solo lo que es bueno para él si lo pide con respeto. Afirma y gratifica la buena conducta. Cumple estrictamente todas las promesas hechas al niño. Una madre que fue influyente para sus hijos y a la vez sus hijos fueron influyentes para la historia de cómo el cristianismo fue creciendo en la humanidad. Y quiero terminar con una cita del Hogar Cristiano, capítulo 39. Dice: cuando su influencia está de parte de la verdad y la virtud, cuando la sabiduría divina guía a la madre, ¿cuánto poder ejercerá su vida en favor de Cristo? Su influencia llegará a través del tiempo hasta la eternidad. Cuán solemne es pensar que las miradas, palabras y acciones de la madre darán su fruto en la eternidad y que de su influencia resultará la salvación o la ruina de muchos. Queridas madres, que en este día podamos disfrutar de vosotras, disfrutar de vuestra influencia, pero a la vez también recordar lo importante que es vuestra labor, no solo para vuestros hijos, sino por la eternidad y para toda la humanidad. Que Dios pueda ayudarnos a hacer la diferencia en nuestros hijos, como lo hizo Eunice y Loida en la vida de Timoteo.